En primer lugar, voy a intentar falar tranquilo, muy despacio, porque estoy aprendiendo el portugués muy lentamente. Buen día. En primer lugar, dar las gracias a la UNESPI por haberme invitado a este país, que para mí es un país culturalmente de referencia y también políticamente de referencia, porque para mí Brasil es Paulo Freire. Ha sido uno de mis maestros, no solo pedagógicos en el trabajo social, sino también político. Yo me formé con Paulo Freire, con Helder Câmara. A Paulo Freire sí lo pude conocer personalmente en la ciudad de Córdoba, en la Universidad de Córdoba, en el año 1985-87. A Helder Câmara no, pero para mí Brasil es culturalmente un país de referencia en lo político y en lo cultural. Por tanto, venir aquí no es venir a hacer turismo. Venir aquí es un compromiso político con unas ideas que son las que voy a intentar transmitir y con eso que llamamos proceso de transformación social. Muy bien realizada la presentación por la compañera. Yo fundamentalmente vengo aquí, estamos en un ámbito académico, vengo como profesor de la Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Trabajo Social, pero también vengo y director académico de un posgrado que se llama Teatro aplicado a las ciencias sociales, la práctica cultural del teatro como estrategia de resistencia y empoderamiento, un posgrado que ya estamos por la 6ª edición. Pero fundamentalmente yo vengo como trabajador social. Para nosotros el concepto de asistencia social es un concepto arraigado a una época ya marchita, que formaba parte del modelo asistencialista. Para nosotros el concepto de trabajo social tiene unas connotaciones, no estoy diciendo con esto que la connotación asistencia social sea peyorativo. Digo que para nosotros el concepto, estoy hablando siempre desde la contextualización de un territorio y una cultura como es España, no Europa, y fundamentalmente mi región, Andalucía, que es el sur de España y, como yo digo, el norte de África. Decía que para nosotros el concepto de trabajo social tiene unas implicaciones en todo el trayecto que ha acontecido en el nacimiento hasta hoy del trabajo social, unas connotaciones políticas más importantes. Por eso nos autodenominamos trabajadores sociales. Entonces yo vengo más como trabajador social, si me lo permiten, que como profesor. Tenemos un grupo de pesquisas a través del teatro como herramienta y estrategia de proceso de resistencia con colectivos en contexto de exclusión social. Tenemos espacios de trabajo en lo académico con las ciencias sociales, con la teoría crítica de los derechos humanos fundamentalmente, pero, repito, vengo como simple y básico trabajador social. De hecho, yo aparte de profesor, soy trabajador social en una comunidad muy empobrecida, una comunidad gitana de la ciudad de Sevilla. Por tanto, lo que intento transmitir hoy tiene que ver con lo teórico, con lo académico, pero fundamentalmente me gustaría que, si fuese posible, pendulara siempre en vuestras cabezas la idea de la práctica del trabajo social. Porque ayer hice una pregunta provocativa a la mesa, a las compañeras, con la intención no de provocar a la mesa, sino de provocar un debate que, insisto, es fundamental en la existencia y la importancia ética y política del trabajo social, creo y pienso que a nivel mundial, pero fundamentalmente en la región donde yo vivo y fundamentalmente en la academia donde trabajo como profesor, porque es preocupante la situación en la que nos encontramos, por lo menos allí. Bien, en primer lugar, el tratamiento de esta palestra voy a intentar que sea desde el marco teórico epistemológico de 3
paradigmas o tres categorías fundamentales. Por una parte, la teoría crítica, que ya he hecho referencia de los derechos humanos, a partir del análisis de las situaciones de los seres humanos en situación de vulnerabilidad y la materialización de los derechos en una cotidianidad sometida, es decir, cuando hablamos de los derechos humanos, de la dignidad, etcétera, etcétera, tenemos que bajar esa abstracción, que son, por ejemplo, los derechos humanos, la cual nació en el mundo burgués, capitalista, y la tenemos que aterrizar a una cotidianidad donde esos derechos humanos deben ser materializados en el contexto real de las personas y los colectivos con los que trabajamos. Si no, no tiene sentido. Por ejemplo, los moradores de rúa, con los cuales yo trabajo mucho desde el trabajo, desde el teatro, ellos oyen hablar de derechos humanos y se ríen en tu cara, porque dicen, ¿qué son los derechos humanos? Eso es un cuento chino que os habéis inventado, la burguesía, para, de alguna manera, justificar vuestro status quo. Lo dicen con otras palabras, pero de alguna manera es así como lo dice la población, no yo. Por tanto, estos conceptos tienen que ser aterrizados, materializados en nuestro contexto. La pregunta es cómo hacerlo. Y ese es nuestro trabajo. La teoría de la resistencia. ¿Qué es la teoría de la resistencia? Evidentemente, estas teorías, estas categorías están muy imbricadas en la teoría marxista y fundamentalmente en las teorías anarquistas, marxista-anarquista. Vengo de un país donde hubo una gran división entre anarquismo y marxismo erróneamente. Y fue un paradigma además real de por qué hubo una guerra civil. O por qué perdimos la guerra civil, perdón, ante la dictadura, ante los fascistas. La teoría de la resistencia es un proceso es la necesidad que tenemos de revertir este proceso de deshumanización que nos está imponiendo desde hace ya mucho tiempo el sistema capitalista. Y es eso, es un proceso de deshumanización. Y nuestra tarea es, de alguna manera, revertir ese proceso en un proceso de rehumanización, si queremos, a partir de la base, de lo más sencillo, de lo más elemental, que considero, que es lo que voy a hacer referencia, tiene que ser en esa cotidianidad, en el acompañamiento, en esa cotidianidad de los colectivos sociales a los que nos debemos. Y teoría de las capacidades. Tengo que decir que no me voy a centrar solo en las personas mayores, en doisos, ¿no? Sí, voy a hablar de doisos. De hecho, la experiencia que traigo no es mía, es de alumnos míos que en el posgrado de teatro social aplicado, de teatro aplicado a las ciencias sociales, ha trabajado en las prácticas con personas mayores. Nosotros hablamos de personas mayores, ¿sí? ¿Se entiende? Viejos y viejas, me gusta hablar a mí. En Andalucía hablamos desde un concepto, desde una categoría de respeto, pero que es una palabra que tiene un sentido claro de respeto sagrado al conocimiento de los viejos y las viejas, los cuales son los que tienen el poder de la transmisión de una historia que las nuevas generaciones no la tenemos a través de la experiencia, y nos gusta hablar de viejo y vieja no en un sentido despectivo, como pretende el sistema neoliberal, sino desde un sentido de respeto sagrado, si queremos, hacia esas personas. Por tanto, siempre voy a hablar de colectivos y pueden hacer esa transferencia a personas mayores, a meninos o a jóvenes, o a comunidades gitanas o con quienes estén trabajando, ¿sí? Aunque voy a hacer referencia también a personas mayores. Teoría de las capacidades. Fundamentalmente una autora que es Martha Nussbaum, con la cual, bueno, no la conozco personalmente, pero sí la he estudiado profundamente y con la cual estoy de acuerdo en muchas cosas y en otras no. Pero sí tiene un concepto que también viene de Amartya Sen, que habla de las capacidades humanas. Yo la revierto en las capacidades creativas. Y esas capacidades tienen que ser trabajadas desde un proceso de reformulación, de ruptura con la alienación en la que nos encontramos en estos momentos en España, o por lo menos en Andalucía. Es decir, todos y todas, como diría Augusto Boal, somos artistas. El arte, cuando hablo de arte, por favor, hagámoslo desde un concepto de respeto, de consideración de que el arte ha sido y puede ser, si queremos,
una herramienta de cambio en el mundo. Ha habido muchos paradigmas de intento de cambios en el mundo, político, económico, religioso, falta el cultural, que creo que debemos pensar en eso. Entonces, hablo de las capacidades creativas como una herramienta de la cual poseemos todos y todas, pero deben ser desarrolladas. No simplemente porque hay gente en el mundo, en mi comunidad hay gente que no pueden desarrollar las capacidades. Las únicas capacidades que pueden desarrollar son las de la supervivencia, que ya es bastante. Pero precisamente yo con gitanos muchas veces pienso, abstraigo y digo, si yo me encontrara en esta situación, seguramente moriría. De pena, de hambre, de droga, etcétera, etcétera. Porque viven unas realidades dramáticas, en el sentido literal de la palabra, no literario, que también. Por tanto, esas capacidades tienen que también ser vistas desde una perspectiva de la diversidad humana. Si no, no tiene sentido. Si no, seguimos el mismo proceso de homogeneización que pretende el sistema capitalista. Todos y todas somos personas diversas, heterogéneas. Y en ese sentido, las capacidades tienen que ser implementadas desde esa categoría fundamental de diversidad humana. Estas tres categorías, desde mi punto de vista, están inscritas en el trabajo social. No están fuera del trabajo social. Otra cosa es qué modelo estamos aplicando desde el trabajo social. En España el modelo, no quiero generalizar, pero lo voy a hacer de una manera enfática y intencionada. En España el modelo está claro. El modelo es de apoyo y de acompañamiento al sistema capitalista. Nosotros tuvimos la suerte y la desgracia de tener un sistema de estado del bienestar donde hubo mucha plata, mucho dinero, que sirvió para adormecer, para tener contenta a la población durante 2 décadas aproximadamente. Cuando ya el estado del bienestar se fue, eso evidentemente revirtió peligrosamente, perversamente, en la formación y en el status quo del trabajo social. ¿Qué ocurre ahora? Ahora ocurre, como hablaba el otro día con Nancy, que realmente el problema es que esas 2 o 3 décadas de distanciamiento con la población, donde se atendía a la población en general desde los servicios sociales, era de ayuda económica. Nosotros éramos gestores económicos del estado del bienestar. Hubo en ese proceso un lamentable distanciamiento con la población, hasta el punto que ahora nos está costando mucho trabajo que la población confíe en nosotros. Y eso es un problema grave. Tenemos que reconfigurar ese proceso de acompañamiento con la población desde la confianza. Y eso nos va a costar mucho trabajo. Y ha sido un error grave que hemos cometido en el trabajo social. Por tanto, ¿qué modelo es el del que estamos hablando? Desde mi punto de vista, de este modelo. Bien, voy a hacer un pasaje rápido, aunque quizá haya gente que le interesara más que me centrara en la teoría de envejecimiento activo, pero creo que no voy a decir nada nuevo en este sentido. Ya se ha hecho referencia a la conferencia de Madrid, al encuentro de Madrid, etcétera, etcétera. Entonces, voy a hacer un pasaje de la teoría de envejecimiento activo, pero desde un planteamiento crítico, que ha sido mi formación, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacer un pasaje rápido de cuál es esa contextualización demográfica con respecto a las personas mayores en España. Y bueno, España sigue un envejecimiento desde los años 80, donde hubo todo ese estado del bienestar, donde hubo políticas sociales desde el capitalismo, desde el liberalismo, desde la Comunidad Europea. Entramos en esa importante Comunidad Europea, ¿verdad?, de una manera muy engañosa, donde al principio era una puerta de entrada hacia un sistema, claro, neoliberal, y donde se nos invitaba a formar parte de esa España capitalista en la que nos encontramos ahora. Y claro, en ese momento éramos bobos y bobas porque, claro, había mucha plata, había mucho dinero. Yo, de hecho, cuando acabé la carrera de trabajo social, yo al mes siguiente tenía trabajo y ganaba mucha plata, ¿verdad? Y esa era la situación. Entonces todos entramos en ese proceso. Entonces, ¿qué pasaba con las personas mayores? Pues evidentemente hubo políticas sociales de apoyo a un colectivo que además interesaba políticamente porque los viejos y viejas votan, ¿verdad? Hay otras comunidades de colectivos que no votan, pero precisamente tenemos que tener en cuenta que por lo menos en España el 15 o 20% el 14% que supone la población envejecida en España vota.
son potencialmente votantes en ese sistema democrático que llaman en España, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de los 80, en esa entrada del estado de bienestar, las personas mayores fueron también, en ese acompañamiento, tuvieron un apoyo económico, unas ayudas, unas políticas sociales muy importantes. Según el mayor institución, que es el INE en España, que es el Instituto Nacional de Estadística, el cual, pues bueno, tiene los datos más fidedignos, evidentemente, porque son los que tienen más dinero para hacer este tipo de estudios, los cuales hay que tener un sentido crítico con ellos, pues creen que, bueno, que ahora mismo tenemos un 18,4% de población en España, de población envejecida, de 557.000 habitantes, 46 millones. El mayor número de personas de edad se concentra en los municipios urbanos. ¿Por qué digo esto? Porque es importante, es decir, hay una diferencia en España, todavía hay una dicotomía entre zona rural y zona urbana importante, que está en un punto de impasse, pero todavía sigue existiendo esa división entre lo rural y lo urbano. Y eso a nivel sociológico, cultural, es muy importante, incluso económico es muy importante tenerlo en cuenta, porque en la ciudad ser una persona viejo o vieja es una cuestión peligrosa, ¿verdad? En cuanto a accesibilidad, movilidad, etcétera, etcétera. Digo a nivel arquitectónico, social, ¿me entendéis? La cuestión es decir, una ciudad, una macrociudad como, no llegamos a Sao Paulo, pero una macrociudad como Madrid o Barcelona, hay problemas para las personas mayores de accesibilidad a ciertos espacios y de movilidad. Sin embargo, el envejecimiento en las zonas rurales no está tan concentrado, está más disperso, está mucho más difuminado. Y eso tiene también unas connotaciones pro y contra, porque a veces hay mucha gente que también en la ciudad, pero que en los pueblos mueren solos y solas. Es un tema que no nos vamos a poder entrar, pero sería curioso investigar, y hay investigaciones en España, sobre qué está ocurriendo en la dinámica sociofamiliar y qué repercusión está teniendo esa dinámica perversa con las personas mayores. Que es un paradigma, es un reflejo de la pérdida de valores totales humanas que estamos teniendo, ya no como filios o filias, como hijos o hijas, como nietos o nietas, sino como seres humanos. Bien. Con respecto al género, ya voy terminando, pues sí, ayer hicieron las compañeras referencia de la feminización del envejecimiento, y en España es un reflejo claro. Lo que ocurre es que las personas mayores que ahora tenemos de 65 no tanto, pero a partir de 70, 75 años son personas que vienen de un origen cultural y social, un contexto histórico concreto en España, que es casi del franquismo. ¿Sí? El franquismo fue la época desgraciada que tuvimos de 35 años de dictadura, sometida bajo un dictador que sometió a una república votada democráticamente, en el año 1936. Entonces, parte de esa feminización del envejecimiento son mujeres que no han cotizado, por ejemplo, a la Seguridad Social, y que se encuentran en una situación depauperada en temas de ayudas económicas, de pensiones, que llamamos allí. Creo que aquí también, ¿no? Entonces, bueno, esa situación también, el estudio no refleja ese tipo de cosas, o lo hace de pasada, intencionadamente, claro está. Pero hay una situación ahí que también es interesante tener en cuenta. ¿Qué significado está teniendo esa feminización en la realidad social española? De todas maneras, como decía, estos estudios hay que tener un sentido crítico y desde mi punto de vista, bueno, hay gente que la están discutiendo, ¿no? Los más expertos en el Estado español están discutiendo, los teóricos están discutiendo este tipo de datos. ¿Por qué? En primer lugar, porque el envejecimiento de una sociedad depende mucho también de este tipo de estudios y de indicadores con los que se mide a los sectores poblacionales. Son estudios que normalmente, no nos engañemos, están fundados por el Estado, los gobiernos, incluso por la banca privada. Entonces, bueno, hay que tener un sentido crítico con estos estudios porque
tienen unos resultados que hay que analizarlo con lupa. Porque, por ejemplo, tradicionalmente se utiliza la edad de jubilación según la edad cronológica, que son 65 años, ¿sí? Igual que aquí, creo, ¿no? No. 60, bueno, allí son 65 años. Entonces, esta forma de medir no tiene en cuenta una realidad concreta, que es que se está produciendo progresos, ya lo he hecho referencia, a través del estado del bienestar, con la SAUDE, condiciones de SAUDE, de la tasa de discapacidad, de disminución de esa tasa de discapacidad. Es decir, el estado del bienestar, en cierta manera, con esas políticas sociales, creó un bienestar real en colectivo, como las personas mayores. Otros no, pero con las personas mayores, por lo que ya he dicho, esa intencionalidad de voto, de votar, sí tuvo una repercusión importante que la estamos viendo hoy día. Yo me encuentro con muchas personas mayores, evidentemente de clase media, burguesa, alta, bueno, alta ya no la hablo, media, otra cosa es la clase pobre, pero la clase media evidentemente tiene una toma de conciencia, van a los gimnasios, llamáis aquí, gimnasio, academias, ¿no? Para hacer deporte. Te encuentras a grupos de personas mayores en el aula de tercera edad de la universidad. Yo he podido dar talleres de teatro allí con personas. Es decir, hay una toma de conciencia creada por el estado de bienestar que realmente está repercutiendo en unas condiciones de salud importantes. Sí. Entonces, no se tiene en cuenta un concepto que es la de edad prospectiva, que en cierta manera esa edad prospectiva no está arraigada al concepto cronológico, sino a la esperanza de vida, ¿sí? Y a las condiciones de salud de la persona. Lo que ocurre es que en este sentido hay que hacer también un inciso. Si se habla de conceptos como calidad de vida o salud integral, que son conceptos muy transversales en las ciencias sociales y médicas en España, es porque ha habido esa experiencia de estado de bienestar y de desarrollo de la salud. Lo que ocurre es que ahora eso se ha revertido totalmente. Las personas mayores que pueden tener una vida digna, ya he hecho referencia, son las de la clase media que tienen una jubilación digna, en unas pensiones dignas para vivir de una manera digna. Pero hay otras personas mayores que no la tienen, que no han podido acceder por el proceso, por la cotización que realizaron, la escasa cotización a la Seguridad Social, esa vida digna. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque ahí se está produciendo un cambio, una reforma a través de que ya no tenemos el estado del bienestar. Ya no hay estado de bienestar. Ahora lo que hay, no hay ni políticas sociales, ahora lo que hay es una especie de mezcla entre lo público y lo privado, donde está ganando el terreno a lo privado y donde esa privatización requiere de ayudas económicas para yo tener una vida digna. Algo de lo que las compañeras hablaron ayer, no estoy hablando de nada nuevo, y en ese sentido España no tiene diferencias ninguna con Brasil. Es decir, si yo ahora, yo voy a ser dentro de poco una persona mayor, según el concepto cronológico y según el concepto también de adaptación adaptativa, de justificación adaptativa, pues yo voy a trabajar, si quiero tener una edad digna de vejez, hasta los 75 o 77 años. Pero no yo solo, sino mucha gente de mi generación, que son del año 64. ¿Sí? O sea, el panorama, el horizonte que tenemos, los que vamos a ser personas mayores ya, mañana mismo, es desolador. O nos preparamos físicamente y mentalmente para aguantar, para resistir, o vamos a tener una vejez muy complicada. Pero estoy hablando de un sector poblacional muy importante, porque hay una franja de edad que está habiendo una distancia, una separación muy importante entre personas mayores y personas jóvenes. De ahí que necesitemos inmigrantes, que es una falacia cuando nuestro querido presidente fala mal de la inmigración, de que es un problema. No es un problema. La economía española de base, la agricultura, por ejemplo, la está sosteniendo la inmigración, porque no hubo reforma agraria, porque, no me voy a entrar ahí porque si no, no acabamos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estas ideas eran fundamentales para que tuviéramos en cuenta cuál es la situación que hay en el Estado español.
Ocurre algo también con el concepto de jubilación adaptativa. Ese mercado laboral que necesita de mano de obra está cogiendo a personas mayores, por esto mismo que estoy diciendo, por una ley de jubilación tardía. O sea, ahora tienes que tener 35 años mínimo de cotización en la Seguridad Social, ¿sí? No sé si aquí ocurre igual, 35 años. Por eso se está ampliando ese espacio de mercado laboral a las personas mayores con una intención clara, no de darle la posibilidad a la persona mayor de que se siga desarrollando integralmente en su vida, también en el plano laboral, sino con una intención del propio mercado capitalista, ¿sí? ¿Vamos bien por ahora? Voy muy rápido. Si hay algo que realmente sea refutable, o sea, si hay algo que realmente no estéis de acuerdo y que sea indignante para ustedes, levantan la mano y lo discutimos. Creo que es lo más importante, que podamos llegar a una discusión, porque vengo aquí a discutir desde el concepto dialéctico de discusión, críticamente. No vengo a sentar bases, ni teorías, ni nada de eso. Bien, si os parece, terminamos ya con este primer apartado de una situación muy simple, muy sencilla, muy ligera sobre la demografía en España y la situación de la vejez en España. Termino diciendo que en este sentido los conceptos de vejez y jubilación adquieren una significación más amplia que debe ser comprendida de manera integral. Y que esta integralidad está inserta estructuralmente en los intereses y necesidades del sistema social económico del capitalismo. Es decir, todo lo que sea ideado a nivel social está ideado desde un planteamiento de los intereses y necesidades del sistema capitalista. No nos engañemos, es decir, no hay otro interés ni otra finalidad. Las personas mayores están siendo utilizadas, como otros sectores poblacionales, para revertir en los intereses del sistema capitalista en España. Y el gobierno, el Estado español, es el primer garante de que eso sea así. Por ejemplo, la vejez interesa para sostener espacios de ocupación y prolongación del mercado laboral, ya lo he dicho. Por ejemplo, la vejez interesa como soporte de un sistema social familiar que está en evidente fragmentación. Es decir, ahora vamos a hablar de esa teoría, interesa que las personas mayores ocupen su tiempo libre en la ayuda familiar, en la desestructuración radical que está habiendo en la familia española, donde afortunadamente, atención a lo que digo, la mujer ha entrado en el mercado laboral. Pues, ¿qué ocurre? Nuestra querida sacrosanta ideología española desde la Iglesia, las familias tienen que tener hijos e hijas. Y entonces, si mamá y papá trabajan, los niños y niñas no tienen quien los cuide. Es una realidad. Yo he trabajado 9 años como mediador, trabajador social familiar en la Junta de Andalucía, que es la administración regional de mi tierra. Y era impresionante en esos 9 años la de conflictos intrafamiliares que había con personas mayores, porque eran los cuidadores de los nietos y nietas, porque papá y mamá no estaban. Y había conflictos realmente importantes. Claro, esto creaba un nivel de estrés en la persona mayor brutal. Esto no debe ser así. La persona mayor no debe ser utilizada para eso. Y por último, la vejez interesa al sistema capitalista como contravalor simbólico desde su propio cuerpo, que es algo que deberíamos profundizar más. Hay una teoría en la psicología cultural que se llama la hipercorporización. Es decir, ¿cuál es el modelo de los cuerpos humanos, hombres y mujeres hoy día? Pues esbeltos, bellos, bellas. Las mujeres tienen que tener unas medidas, los hombres otras. Por eso los gimnasios son los grandes templos, por lo menos en Europa, en España, donde vamos, ya no se van a las iglesias, ahora se va a los gimnasios, a las academias que llaman aquí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese nivel, ese símbolo de hipercorporización, evidentemente la persona mayor es un contravalor. Ahora lo que importa es tener energía, ser activo, estar en todo activamente. Por eso también se revierte en la persona mayor. La persona mayor, físicamente, corporalmente, tiene un cuerpo diferente, igual de hermoso, pero diferente.
pero es un contravalor. ¿Sí? Solo hay publicidad referente a las personas mayores cuando están centradas en la persona mayor. Sin embargo, en España, la publicidad, los más medios utilizan la publicidad como un medio de hipercorporización para las demás generaciones. ¿Se entiende esto? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque eso es otro sentido fundamental, en este caso de contravalor simbólico, desde el cuerpo, desde la hipercorporización. Eso pasa con los moradores de Rúa, con los gitanos, que tienen otro color de piel, porque lo bello, lo hermoso es blanco, hombre o mujer ya, que ha entrado en el proceso, y rico, claro, y joven, perdón, sería la cuarta categoría que es fundamental, joven, no se puede ser mayor. El viejo y la vieja ya está en una etapa, como decía ya una compañera, ya de finalización de la vida. Tema tabú en la sociedad española. La muerte, eso sigue siendo un tema tabú, que revierte en el último proceso de vida de las personas mayores. Entonces, eso lo traía a colación porque creo que es importante tenerlo en cuenta. Bien, yo creo que no es importante hablar de estas teorías que traía, creo que esto ya lo conocéis, es decir, el concepto de vejez, que puede ser interpretado desde las tres categorías, cronológica, funcional o social, ¿no? Esto creo que no necesitamos hablar de esto, ¿no? No, vale. ¿No? Sí, la idea de vejez creo que debe estar determinada por las percepciones sociales y las categorías que asignemos a las personas mayores. Ya he dicho antes que los estudios estadísticos tienen unos resultados que están sometidos a los intereses del mercado y del sistema sociocultural capitalista que reina en España. Porque no es lo mismo percibir, y ya entro en la categoría del trabajo social, no es lo mismo percibir y sentir, intervenir o acompañar a las personas mayores desde el modelo del ciclo vital que desde otro tipo de modelos, ¿no? Donde se respeta más a la persona. Y eso en la intervención social con personas mayores es evidente. Estamos cargadísimos de centros de día y de residencias para mayores, no sé cómo lo llamáis aquí, con todo tipo de prestaciones, claro, pagando, que son espacios donde están ahí para que tú termines tu vida de la manera más placentera y más adormecida posible, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el acompañamiento que hacemos? Desde ese tipo de espacios institucionales. Yo ayer hacía referencia a lo institucional como un espacio preocupante, y hacía referencia a mi universidad, a las compañeras, preocupante de apoyo, de justificación al modelo imperante, hegemónico. Los centros de día, las residencias para mayores, son instituciones creadas por el poder, por el Estado, por las políticas sociales, para seguir adormeciendo o apartando mentalmente y físicamente a las personas mayores de la sociedad. ¿Sí? Porque lo que se intenta es eso, que la persona mayor no viva en su casa, no muera en su casa, muera en una residencia. Podría haber traído índices de ese tipo de cosas, pero no, me quería centrar en la última parte, que es la que creo que específicamente puedo aportar algo más. Lo que pasa es que también hay que preguntarse qué tipo de sociedad y qué tipo de personas mayores queremos, y si les preguntamos a las personas mayores qué quieren ser ellos, o cómo quieren vivir, o cómo quieren morir, y este tipo de cosas no se pregunta a las personas mayores, porque en una sociedad, en un Estado democrático como el español, ¿verdad? Pues estas cosas no se preguntan porque están claras. Usted ha votado y usted, a través del voto democrático, usted ya lo ha dicho todo. No vamos a crear espacios ni asambleas para saber qué es lo que usted piensa de su vida y cómo usted quiere mejorar su vida o cómo usted quiere mejorar la sociedad. Y eso a las personas mayores habría que preguntarle, porque son las referencias, como he dicho antes, desde las experiencias fundamentales de transmisión de en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Porque hay un pasado. En España hay un pasado, ayer hablaba con la profesora Neida, de lo que ha supuesto el pasado histórico de mi país a nivel político, con la guerra civil, y cómo a través de un trabajo que hicimos de investigación con mujeres mayores de la guerra civil, que no querían hablar de la tragedia que sufrieron como mujeres, y mujeres comunistas y anarquistas, pues no ha habido nada de eso. Las heridas siguen abiertas en mi país después de la guerra civil.
Entonces no se pregunta nada de esto, se da todo por entendido y por aceptado. Claro, quien da por entendido y aceptado es el Estado. La población, las personas, los colectivos siguen sufriendo este tipo de procesos. Bien, a nivel de teoría, para terminar ya esto, la teoría de la desvinculación ya la he hecho referencia. Hay dos teorías fundamentales que son las imperantes, la de la desvinculación y la teoría de la actividad, que lo que hacen referencia es que la persona mayor ocupe su tiempo libre en aquellas cosas que le interesan a la sociedad. Cuidar a los nietos, si hace falta un voluntariado en Cáritas diocesanas o en las parroquias, pues viene muy bien, porque es mercado laboral encubierto, etcétera, etcétera. Esto es lo que plantea, desde mi punto de vista, de una manera crítica, la teoría de la desvinculación, que no sé si aquí la conocéis, o supongo que sí, y la teoría de la actividad. O sea, engañosamente le dicen a la persona mayor, no, sea usted activo, participe. Eso es mentira. Participa en lo que a mí me interesa, en un voluntariado. Eso es en el trabajo social yo estoy en contra del voluntariado. Lo digo claramente. Son espacios de mercado laboral ocupados interesadamente por personas mayores o por otro tipo de colectivos. Mis alumnos y alumnas, en cuanto acaban la carrera, desgraciadamente, tienen que pasar por un voluntariado. Si no quieren encerrarse en casa o dedicarse, que es lo que le ocurre a muchas de ellas, a ser garzón, camarera o hacer otros trabajos dignísimos, pero no el trabajo social. Hay una teoría que desde mi punto de vista que es la de la continuidad, donde lo que plantea, a diferencia de las anteriores, es que la persona puede decidir si poder continuar con aquellas actividades que considere. Bueno, esto sí es interesante, porque aquí entramos ya en un concepto que es el de la autodeterminación y el empoderamiento, y esto tiene ya otro tipo de sentido un poquito más allá de las otras dos teorías. Marco estas teorías como una puerta de entrada hacia qué tipo de modelos de intervención social, de trabajo social, es el que creemos o consideramos que puede revertir en un proceso de emancipación, de autodeterminación con las personas mayores. Y para eso sí me centro en los modelos de Marshall y Tiff, donde habla de tres tipos de modelos de trabajo social con personas mayores. El modelo médico, que es el que está vigente, que es una función de apoyo psicosocial, está vigente desde el trabajo social oficial, desde los servicios sociales, que es el aparato fundamental de distribución de las políticas sociales en mi país. Bueno, está el tercer sector, que está en competencia con los servicios sociales, ¿no? Entonces, hay esa competitividad entre lo público y lo privado para ver quién ocupa ese mercado laboral. Es decir, para ver quién atiende a las personas mayores, a los meninos o a los inmigrantes. Esa es la realidad. Es decir, en ese estado de cosas nos encontramos en España. Entonces, bueno, ese modelo médico sigue imperante. El modelo social, que tiene un poco que ver con el primero, pues que potencia las relaciones interpersonales de una manera muy sui generis, es decir, acompañando al viejito o la viejita a actividades, un apoyo asistencial, de apoyo familiar cuando no vive con la familia o aún viviendo con la familia, de cierto acompañamiento, si queremos, asistencial a la persona mayor en su modus vivendi, ¿sí? Y después está el modelo de ciudadanía, y con muchas críticas, que plantea Payne, que lo que plantea es un paso más allá. Es decir, la producción, y aquí ya entra en el modelo de trabajo social que yo vengo defendiendo, que es el modelo de las relaciones e interacciones desde una concepción práctica de la ciudadanía. Es decir, el concepto de ciudadanía tiene un concepto de participación activa, integral en la sociedad, con todos los efectos. Todos los efectos. Es decir, la responsabilidad basada en el derecho de cada uno de los sujetos a decidir sobre su vida. Ahora hay una pequeña polémica soterrada en la sociedad española que es el derecho a morir cuando yo quiera. Esto es tabú en España, porque la Iglesia, el aparato ideológico de mi país es la Iglesia, ¿sí? Sigue siendo, es decir, la Iglesia tiene un poder fundamental, transversal en la vida del ciudadano y ciudadana.
no es un Estado laico, es un Estado religioso. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese sentido, estamos hablando de cosas que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que la persona mayor tenga el derecho a decidir sobre su vida bajo todos los aspectos, incluso la muerte. Y esto es tabú en ciertos contextos o congresos de envejecimiento activo. Por tanto, desde el marco operativo del enfoque de la ciudadanía, el trabajo social, es decir, que el trabajo social pueda permitir a la persona decidir sobre su vida, sobre sus aspectos cotidianos, sobre quién, cómo quiere ser, adscribe la categoría de autodeterminación a los derechos de la persona mayor, desde un planteamiento crítico. Eso es lo que pienso. Claro, esto tiene sus implicaciones. Esto que estoy diciendo queda muy bonito aquí en este congreso y después, como decía ya las compañeras, en esa provocación es ¿qué hacemos? Es decir, ¿cómo hacemos esto? Si estamos de acuerdo, ¿cómo lo hacemos? Porque si estamos de acuerdo hay que hacerlo. Porque, como decía ayer, no estoy haciendo chantaje emocional. Hay personas que mueren. A mí lo más triste me parece que hay personas que han defendido con su vida, no solo física, sino mental, de energía, de sufrimiento, han dado la vida por luchas conquistadas, o sea, a través de luchas por conquistas de derechos, y ahora se encuentran en una situación paupérrima. Hablo de gente fundamentalmente progresista, de izquierda, que han luchado toda su vida porque tengamos una España mejor, más igualitaria, y ahora se encuentran en una situación de sufrimiento porque no van a finalizar su vida de una manera digna. Entonces, estas son las implicaciones que tiene. Si realmente estamos de acuerdo con este tipo de modelo, es importante que nos pongamos a trabajar cómo hacerlo. Fijaros, en el modelo de ciudadanía hay una palabra fundamental que es el de capacidades, que significa ejercicio de habilidades, conocimiento de las personas mayores, pero desde el reconocimiento social. Hay un concepto de Ricoeur, del filósofo Ricoeur, que para mí es muy importante, es saber ser reconocido. Es decir, recibir la plena garantía de su identidad gracias al reconocimiento por parte del otro. Esto es algo totalmente nuevo. Es nuevo porque no existe. Esto es un planteamiento, esto es una utopía, lo cual quiere decir que es posible, pero que no es una realidad. Entonces, este saber ser reconocido es una tarea arduamente complicada en el trabajo social desde la ciudadanía, porque realmente estamos insertos en un modelo fundamentalmente capitalista de asistencialismo y de beneficencia. Entonces, tenemos que romper ese modelo si creemos que este tipo de conceptos tienen sentido ético-político desde el trabajo social. No hablemos ya del concepto de identidad, desarrollo de la identidad desde las capacidades, que es fundamental. Es algo totalmente, en este proceso de homogeneización, las capacidades no interesa que sean desarrolladas. Por tanto, esta agencialidad de la persona mayor, es decir, agencialidad desde el concepto de poder obrar, decidir, realizarse como ser humano, desde las capacidades basadas en los años de vivencia y experiencias, de conocimientos empíricos que son fundamentales en la construcción de un presente y un futuro a partir de la memoria. Eso que Kandau dice de permitir ligar lo que fuimos y lo que somos con lo que seremos. Doy un ejemplo. Yo trabajo con comunidad gitana. La etnia gitana ha sobrevivido a 5 siglos de persecución y genocidio, prácticamente, por parte de España, de la sociedad no gitana, gracias a un trabajo de supervivencia que raya con lo épico. ¿Sí? Para ellos y ellas hay una clave fundamental en esa supervivencia cultural, que es la transmisión de las reglas, de los criterios, del saber vivir, que ellos dicen, a través de la transmisión de los viejos a los jóvenes. Por eso es la razón fundamental por la que han seguido vivos físicamente en el Estado español. Hoy los gitanos viejos dicen que eso se está perdiendo, lo cual indica que no hay un proceso de transmisión de la memoria de los más viejos a los más jóvenes. Y eso está ocurriendo en la sociedad española. Estamos repitiendo los mismos errores porque no hay espacios sociales de recuperación de una memoria que podría rescatarnos
de estos modelos de vida de deshumanización. Y son las personas mayores las que nos pueden ayudar, desde su experiencia, a concebir el mundo de otra manera, o al menos a no equivocarnos como nos estamos equivocando. Bien, los efectos que genera el trabajo social en cuanto a disciplina establecida desde una praxis basada en las relaciones sociales, que es lo que estamos planteando, tiene importancia en la conquista de unas posiciones situadas desde la dignidad de la persona. Esto es un objetivo, el planteamiento de los derechos humanos no es un planteamiento que lo traiga yo aquí porque sí, es un planteamiento que está en la Federación Internacional del Trabajo Social de 2014 y ahorita mismo en la Declaración de Costa Rica del 2017 se ha vuelto a insistir en la importancia de materializar los derechos humanos en la propia cotidianidad del ser humano y que esto no siga siendo una abstracción. Y ese es el planteamiento que también traía, ¿no? Entonces, desde ese enfoque de ciudadanía, el trabajo social, fundamentado en el envejecimiento activo, creo que hay técnicas, instrumentos metodológicos que nos pueden permitir abrir puertas hacia un proceso de cambio con la población, desde ese cambio también en las relaciones sociales, en las interacciones. No hablo, por ejemplo, de la entrevista, que ya entro en el aspecto metodológico, no hablo de la entrevista como una cuestión solo técnica, meramente técnica. Hablo de la entrevista con la finalidad que existe actualmente, ¿no? Que es el planteamiento de la entrevista para recoger información interesada y controlarte a ti como persona mayor. Ese es el sentido mayoritario que tiene la entrevista como técnica en el trabajo social asistencial. Hablo de la entrevista como un espacio, como un punto de partida en la configuración de nuevas relaciones con las personas. Y ahí entro ya en materia con respecto a las historias de vida. La utilización de las historias de vida en grupos de investigación, en trabajos de campo que hemos realizado y en la praxis del trabajo social cotidiano tiene una importancia fundamental con personas mayores. Yo antes he hecho referencia a la recuperación de la memoria histórica de aquellas mujeres comunistas y anarquistas que sufrieron la guerra, pero amplío el espacio a cualquier ámbito de la persona mayor. Las personas mayores tienen una experiencia, unos conocimientos que son fundamentales en el desarrollo de una sociedad mejor. Claro, es la historia no oficial. Por eso nuestro trabajo es arduo, si creemos en este tipo de modelo, porque nuestro trabajo como trabajo social consiste en rescatar esas historias olvidadas, esas memorias olvidadas, que al sistema no le interesa que sean visibles, como que no les interesa que sean visibles la historia de los gitanos, o la de las mujeres maltratadas, o la de los colectivos desfavorecidos, la de inmigrantes, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro trabajo, ahí tenemos un campo de acción, desde mi punto de vista, muy importante, rescatar la historia no oficial de los colectivos oprimidos. Y para eso, bueno, hay dos conceptos fundamentales desde la autora Joan Borna, que para mí en Europa es la más importante en cuanto a este tipo de estudios, que ella plantea una diferencia entre lo que es la historia oral y la reminiscencia. La historia oral tiene una importancia básica que es, bueno, tiene un objetivo que es la recuperación de experiencias pasadas, pero no con un objetivo político y cultural. La reminiscencia sí, la reminiscencia se gira en torno a grupos de personas mayores para que decidan, para que analicen y estudien qué está ocurriendo con su vida y para que proyecten cambios en la sociedad a partir de sus experiencias. Eso es la reminiscencia. Y para eso tenemos que utilizar fundamentalmente esa herramienta tan básica que es la entrevista, que es una puerta de entrada en la que yo inicio una conversación, un diálogo con el ser humano, con la persona mayor, no para rescatar información todavía, sino para establecer un contrato con él. No podemos seguir siendo en España agentes sociales desde un modelo jerárquico superior, yo sé, usted no sabe nada. Ese modelo ya no sirve, porque la persona mayor, el gitano, la mujer maltratada, el menino, te dice no. En el grupo de investigación que tuvimos con moradores de Rúa, ellos se negaban a ser entrevistados. ¿Por qué? Estaban hartos, cansados. Todo el mundo lo entrevistaba. El servicio social, el trabajador social, el psicólogo, el educador. Cuando hicimos el grupo de investigación a través del teatro, ellos decían, lo que quieras, pero no me entrevistes.
Entrevistas, no más, por favor. ¿Para qué sirve? ¿Para qué quieres entrevistarme? Entonces, no estoy planteando la entrevista como una herramienta de recogida de información, es para establecer un contacto visual. Y en esa entrevista es fundamental que nosotros depositemos nuestra propia existencia como ser humano, en ese modelo horizontal. Yo no soy superior a ti. Yo no vengo solo a ayudarte, que es la ayuda. Yo vengo a establecer un contrato contigo de apoyo mutuo, de reciprocidad. A mí ha habido personas, moradores de Rúa, que me han enseñado a seguir viviendo en la vida. No la academia. La academia no me ha enseñado un carajo. Ha sido el gitano, el morador de Rúa, el inmigrante, el menino, el que me ha enseñado a tener herramientas hoy día como ser humano, no como trabajador social, para seguir viviendo desde un planteamiento de vida positivo, igualitario. Por tanto, no estoy planteando un contrato dual entre el trabajador social y la persona desde un planteamiento material. No, estoy planteando establecer nuevas relaciones sociales a partir de esa entrevista. Y a partir de esa entrevista poder recuperar esa memoria de la que he hablado antes. ¿Cuánto me queda? Tengo que ser respetuoso. ¿Cuánto me queda, sabes? 10 minutos. Entonces paso a... Bien, ¿cómo hacemos eso? Yo traigo un modelo fundamental que es el del teatro y la reminiscencia, que lo he trabajado fundamentalmente con moradores de Rúa y que alumnas mías lo han realizado desde la práctica, desde el curso de posgrado de teatro aplicado a las ciencias sociales. El teatro y la reminiscencia tiene fundamentalmente un punto de partida de ese modelo de ciudadanía donde recuperamos la memoria histórica, en primer lugar. Me he pasado el proceso inicial de cómo recuperar, cómo que la persona, el morador de Rúa, la persona mayor, quien sea, te coja de la mano o te permita coger de la mano para empezar el proceso. He saltado todo ese proceso. Eso no lo tenemos que trabajar. En España, lo he dicho en el inicio, tenemos mucho trabajo en ese sentido para recuperar que la persona mayor permita, desde el respeto, cogernos de la mano, para ir juntos a cambiar el mundo. Entonces, me he saltado ese proceso por una cuestión de tiempo. Vayamos a un modelo fundamental de praxis, que está centrado en la práctica cultural del teatro, del arte, como una herramienta de transformación. Y esto no es nuevo. Epistemológicamente, esto fue creado ya durante la Segunda República, por ejemplo, en mi país, por los movimientos culturales anarquistas y marxistas, que, bajo el concepto marxista de función social, ellos hablaban de la función social del arte. ¿Para qué? No como un valor de consumo burgués, sino como un valor de uso práctico. Es decir, la utilización, yo hablaba antes con una compañera de la experiencia de las misiones pedagógicas en la República, que fue un proceso fundamental para la alfabetización de un país que era analfabeto en su 80%, y fue la cultura el modelo que permitió ese proceso de toma de conciencia de una realidad que estaba siendo negada por el poder fáctico. ¿Sí? Yo estoy hablando del teatro, del arte, como una herramienta fundamental de acompañamiento, de recuperación de la memoria, desde herramientas como la creación colectiva, que puede ser teatral, pictórica, cuerpos, etc. El teatro es utilizado con moradores de Rúa hoy día, después de 10 años de experiencia de grupo de investigación con moradores de Rúa, la formación de un grupo que se llama Teatro de la Inclusión, hay algo en YouTube creo, y los moradores de Rúa o personas mayores en residencia, a través de Noemí y de otras compañeras de las prácticas, están trabajando lentamente ese proceso de recuperación de la memoria como un desarrollo de las capacidades y de la identidad, la recuperación de la identidad de la persona a través de su pasado, un pasado que a veces es violentado, sobre todo en moradores de Rúa. Es un proceso muy difícil de conseguir, pero que es importante recuperar porque ellos tienen una identidad fragmentada, deteriorada, como diría Erving Goffman, el sociólogo. Hay que recuperar esa identidad para que la persona se sienta reconocida, como decíamos antes, y a partir de ahí para entrar en un proceso de visibilización de esas historias. Porque esas historias están cargadas de dignidad, están cargadas de
violencia, de experiencias pasadas que nos indican que esto hay que cambiarlo. Que ha habido experiencias positivas que han sido negadas y ha habido experiencias cargadas de violencia que tienen que ser reconocidas por el Estado español y por la sociedad. El teatro es un instrumento para ello, como otros tantos. Y el trabajo social puede integrar herramientas técnicas y teóricas del teatro a través de esa experiencia pedagógica. No sé si aquí hay compañeros y compañeras del arte dramático. ¿Hay? No hay, ¿no? No hay gente estudiosa del teatro. Es una recuperación de la pedagogía teatral a través de autores como Stanislavski, como Bertolt Brecht, y ponerla a disposición de los colectivos para que ellos sean artistas. No solo con la intención de que sean artistas, si ellos quieren, con la intención de visibilizar esas experiencias pasadas. Y eso es una realidad contextualizada históricamente y es real, se está realizando en pequeñas experiencias. Pongo en primer lugar, porque he coordinado esa experiencia durante 10 años de Moradores da Rúa, que a través de la creación colectiva, que es un proceso que une el trabajo social, las ciencias sociales con el teatro, donde se utiliza temas de análisis que parten de sus centros de interés, no del mío. No estoy hablando de poner a Shakespeare o a Lorca en la puesta de escena. Si ellos quieren, sí. Estoy hablando de que ellos hablen en primer lugar de qué quieren hablar, qué quieren falar, qué quieren analizar críticamente. La soledad, la muerte. Esos son los temas que surgen en los Moradores da Rúa o en las personas mayores. Lo que pasa es que a través de la soledad y la muerte, o el abandono, o el estigma, surgen transversalmente otros temas que tienen que ver con la economía, con la política y con lo social. Entonces, esos temas, estoy hablando de un proceso lento, de mucho tiempo. No estoy hablando ahora de categorías teórico-metodológicas de tómate esto y vas a resolver esto. No, estoy hablando de procesos de acompañamiento horizontal con la población. Y la creación colectiva teatral es un modelo metodológico que parte en cierta manera del marxismo, que aquí en América Latina tuvo mucha repercusión en Colombia, Cuba y en menor medida desde mi punto de vista en Argentina, que permite rescatar técnicas como la historia oral o la reminiscencia para recuperar esa historia y ponerlas en una puesta en escena desde el planteamiento, desde la ayuda de un coordinador dramaturgo, para que sean visibilizadas. Y ahí lo que ocurre, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Moradores da Rúa, con personas mayores, es una experiencia de reconocimiento y empoderamiento fundamental. ¿Por qué? Porque la persona mayor, o la persona en sí, cuando ella lidera esas historias, cuando las pone en disposición de un análisis crítico, en el caso del Morador da Rúa es impactante el cambio, porque sus pasados están cargados de mierda. Yo soy culpable de ser un drogadicto, te lo dicen así, te lo dicen en un proceso muy lento en la historia de vida, claro, pero tú rescatas eso. Yo no soy nadie, yo estoy así porque lo quiso Dios. No, eso no es cierto. Eso hay que trabajarlo con la persona para cambiar ese modelo incorporado aquí por el modelo sociocultural imperante. No. Usted es un morador da Rúa porque el Estado lo ha permitido. Es con la connivencia del sistema hegemónico capitalista. Usted está así por esa situación. Usted habrá cometido errores como yo. O como me ocurrió con un homosexual. Usted no es ningún demonio. Usted es una persona igual que yo en derechos. Tiene una diversidad sexual, como hay personas que son negras, gitanas, de blancas, rubias, etc. Entonces, ¿qué pasa? Esto hay que trabajarlo concienzudamente con la persona para recuperar la identidad. La identidad es un concepto en el trabajo social que tenemos que ponerla en primer plano, la recuperación de la identidad. Aquí tenéis una profesora a la cual tuve la oportunidad de conocer, que es Martinelli, María Lucía Martinelli, que habla de la cotidianidad, de un concepto marxista. Es decir, es la cotidianidad de espacio fundamental. Somos privilegiados en ese sentido. Tenemos la oportunidad increíble de estar a pie de calle en el día a día.
Y con un poco de trabajo podemos coger de la mano a las personas, no en un sentido protector, con un sentido de acompañamiento, en horizontalidad. Tenemos la oportunidad de coger la mano para poder visibilizar esas historias y para poder recuperar esas identidades que desde mi punto de vista son fundamentales para esa transformación de la que estamos hablando. No podemos cambiar el mundo desde modelos antagónicos o hegemónicos, desde un planteamiento jerárquico, como se está pretendiendo desde el modelo de las políticas sociales o del trabajo social imperante en España. El cambio fundamental tiene que ser, lo tienen que hacer los colectivos sociales, las personas, no nosotros. Nosotros tenemos que estar en un segundo nivel, en el acompañamiento. Nosotros lo que tenemos son los instrumentos metodológicos que tenemos que ponerlo a disposición de la persona. Yo cuando utilizo el teatro, las técnicas de Stanislavski o de Brecht, yo la utilizo con el sentido de que tú te apropies de una manera adaptativa esa técnica. ¿Para qué carajo me sirve a mí el gestus social de Brecht? Pues sí sirve. Sirve para recuperar la identidad, para darte cuenta la categoría de clase social, que está tan denostada hoy día y está tan olvidada, está todo difuminado. No, sigue habiendo clases sociales. Por eso eres morador de rúa. Por eso es una persona mayor en situación de pauperización. ¿Sí? Entonces, el sentido es invertir este proceso de deshumanización con herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacer ese cambio. Y ese cambio solo es posible, desde mi punto de vista, con modelos que pueden ser afines al trabajo social, como es el teatro o el arte. Finalmente, cuando hemos conseguido esa recuperación de la identidad, estoy hablando desde un proceso ya casi último, donde ha habido muchos fracasos, donde ha habido muchísimo sufrimiento, donde te vas a casa con la sensación de que no lo consigues, porque yo hago esto desde el compromiso político, no lo hago desde la universidad. Yo lo hago desde el planteamiento de compromiso político con moradores de Rúa, de mi ciudad, que están sufriendo el capitalismo en su cuerpo y en su mente, en su vida de una manera brutal. Cuando conseguimos esa recuperación de la identidad, pasamos a un nuevo nivel. La persona ya está empoderada. Concepto muy crítico, pero bueno, vamos a utilizarlo. La persona tiene la capacidad de resistir, tiene un análisis crítico, sabe que lo que le está ocurriendo en el centro de acogida o de refugiado, lo que está ocurriendo desde lo institucional son mecanismos de poder contra él. Y tiene otros mecanismos para defenderse ante esa violación permanente del sistema capitalista, que está instituida en lo cotidiano. No estamos hablando de guerras civiles, estamos hablando de otro tipo de guerra social. Porque hay elementos instituidos y constituidos desde lo institucional que forman parte de esta guerra social, de esta violencia social cometida con las personas en contexto de exclusión social. Esta es la realidad. No es un arma yo te mato, es que yo voy a un centro de acogida y te niego la entrada por muchos criterios. Y tienes que morar en la rúa. Eso está pasando en Franca. Ayer leí el noticiero y en Franca hay un colapso, no sé cómo lo llamáis aquí los centros de acogida, de un centro de acogida. Y ese colapso del centro de acogida ha revertido en que personas moradores de rúa tienen que dormir en la rúa y estorban a los vecinos. ¿Sí? Una realidad igual que en Sevilla. Y los vecinos se congregan para manifestarse en contra de los moradores de rúa. Está en la guerra social, con unas repercusiones muy graves, porque quien finalmente gana en esta guerra siempre son los mismos. Y los que pierden siempre son los mismos. Entonces, nosotros tenemos ese planteamiento ético, político, de revertir este tipo de procesos a través de la visibilización del sufrimiento humano y del dolor humano que está causando el sistema capitalista. Finalmente, ¿qué ocurre cuando la persona escenifica su realidad? No de una manera proselitista, sino desde la ficción. Pues ocurre que hay un público que ha ocurrido, reconoce que esa historia estaba olvidada y que esa historia tiene que ser reconocida y que esa persona moradora de la rúa tiene derecho a tener una vida digna como la tiene cualquier otra persona en una situación digna. Y ahí se cierra el ciclo de empoderamiento, de resistencia, desde este planteamiento del arte como estrategia de resistencia y de empoderamiento con colectivos de exclusión social.
Corto porque tengo que dar paso a Ivo y no quiero faltar a ese respeto fundamental. Si os parece, hacemos una ronda o hacemos después, como queráis. Se me han quedado muchas cosas aquí, y aquí, y aquí, pero bueno, sé cómo es esto. He intentado abarcar tal vez demasiado el campo, pero bueno, espero tener más ocasiones para poder compartir con ustedes este tipo. ¿Alguna pregunta o cómo hacemos? Después.